Si tú siempre tienes que ser la protagonista de la Vega de Ceres, del diario de la Vega de Ceres y de todos los vídeos que hacemos, ¿verdad? ¿Sabíais que en la naturaleza existen, no sé si conocéis la teoría de los fractales, que me tiene loca últimamente, que son estructuras geométricas que se multiplican indefinidamente, exponencialmente, y todos los elementos de la naturaleza están compuestos por estas estructuras? Se puede ver desde la hoja de un árbol, en una mariposa, en una hierba, bueno, el tema de los fractales está absolutamente en todo lo vivo, en todo lo que es naturaleza, pero sin embargo no existe en lo artificial. En lo construido por el ser humano no existen los fractales, solo existe en la vida. Entonces los fractales parece ser que están descubriendo, porque los seres humanos también estamos también llenos de fractales, que aparte de su naturaleza, digamos, obvia, ¿no? Formal, subyace algo más, que es lo que subyace también en la naturaleza, que no es obvio y que es una frecuencia vibratoria con la que cuando nosotros, el ser humano, simplemente observamos la naturaleza, los fractales de la naturaleza conectan con los nuestros y nos hacen como un reseteo mental. Porque fijaos que nuestros cerebros, estaba ahora meditando en la presión, el bombardeo de información al que estás sometidos. O sea, hace 4 días estábamos en las cuevas, después éramos recolectores, estábamos en la naturaleza, cazadores, recolectores. Fijaos en qué poco tiempo de la evolución de lo que es el ser humano en este planeta, este pobre órgano, lo que tiene que contener, asimilar, transformar. No me extraña que no haya más gente loca en el planeta, porque ¿cómo podemos, no, vivir con semejante bombardeo de información? Y entonces, ¿qué pasa? Que no me extraña nada que cuando te sientas en paz, en tranquilidad, en silencio interior y observas la naturaleza, pues hay ahí una conexión, hay ahí un reseteo que ocurre, que bueno, la ciencia descubrirá muchas cosas, ¿no? Luego encontraremos la traducción lógica de por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Ahora está el tema de los fractales, que es fascinante, no voy a entrar a fondo, primero porque no lo sé a fondo y segundo porque este vídeo no va de esto, pero es que justo hoy estoy con este tema en la cabeza y os lo quería contar para, si os resuena, investiguéis por vuestra cuenta, ¿no? Pero el poder que tiene la naturaleza, aparte de la parte de la belleza, de la parte formal, de lo obvio, ¿no? De lo que trasciende a esa primera capa, que es mucho más real, mucho más profundo y que es con lo que el ser humano conecta, y de eso donde está la sanación a muchos niveles, ¿no? Bueno, eso lo dejo caer, porque realmente hoy, bueno, hace tiempo que no aparezco por aquí y ya viene siendo hora. Feliz año a todos, un poco tarde. Vamos a empezar nuestro diario de la Vega de Ceres. Esta vez, bueno, pues yo este año me gustaría centrarme mucho más con lo que es la faceta de mis flores, del cultivo de flores, que hasta ahora hemos hablado mucho del jardín, ¿no? De la evolución de cómo hago la vega en general, pero he hablado muy poco, me enfoco muy poco con el tema de la flor y del cultivo de flor. Entonces, a medida que entre la primavera, yo creo que me voy a concentrar más en eso, porque es algo novedoso para todos vosotros, pero hasta ese momento no quiero pasar por alto un tema que es el que voy a tratar hoy, que es el jardín al desnudo. ¿Por qué? Porque esta es la mejor época del año para apreciar el jardín al desnudo, porque hay muy poca actividad vegetal, ¿no? Aérea, no hay poca actividad, entonces se queda lo que es la rama del árbol, del arbusto, hay mucha desnudez en el jardín y es precisamente ahora, es el momento más interesante para observar la arquitectura del jardín, que es fundamental, la estructura del jardín. La estructura, cuando hay mucho ruido visual, no se puede ver, y precisamente es importante tenerla para todo el año, pero sobre todo para el invierno, cuando no hay tanto ruido visual, porque en el fondo la estructura son los cimientos del jardín, es lo que contiene, es lo que sostiene, es lo que le da forma a la casa. Y si un jardín, sobre todo en los jardines naturalistas, ¿no? Que es lo que más nos interesa, por lo menos a mí, las protagonistas son las herbáceas perennes, las gramíneas, y se habla muy poco de lo que es la estructura, pues es más importante que nunca,
porque toda esa vegetación, si no hay una estructura, no se sostiene. Y luego llega el invierno y el jardín y no hay nada, el jardín está desnudo, ¿no? Entonces vamos a aprovechar, vamos a hacer un paseo por la Vega, ahora que no hay mucho ruido vegetal, mucho ruido verde ni de flores, porque llevo un par de años poniendo mucho interés en esto que es la estructura, que yo cuando empecé no tenía ni idea, y yo pues es que ni me enteré de lo que era la estructura, no le presté ninguna atención, y todo iba enfocado a qué plantas quería tener, qué gramíneas, qué vivaces, estaba apasionada con crear comunidades de flores, etcétera. Pero claro, poco a poco y a medida que me he ido cogiendo yo también un poco una pátina, me he dado cuenta que es importantísimo la estructura. Yo siempre empiezo la casa por el tejado, porque yo en todo lo que me meto en la vida me meto sin saber, me meto porque me apasiona, porque me gusta y aprendo haciendo, ¿no? Entonces suelo hacer la casa por el tejado, pero no pasa nada, es más costoso, es más largo, pero también aprendo mucho y las cosas que acabo haciendo las hago con conocimiento de causa. Entonces, ahora que ya llevo una temporadita haciendo estructura, metiendo enfoque, ¿no? Foco a la estructura, quiero compartir esto con vosotros para que transmitiros lo importante que es. Bueno, fijaos, el año pasado, para los que me seguís, os hablaba, por ejemplo, de, esta es la zona, como acordáis, que es el orchard, the orchard, como dicen los ingleses, que es donde damos nuestras charlas, donde tenemos nuestras comidas, porque hay una sombra natural estupenda que nos dan los cerezos, los manzanos y unas vistas maravillosas del bosque en el fondo. Entonces, esta zona ahora podéis ver muy bien, pues bueno, un poco de lo que está compuesta. Y entonces aquí tenemos el border de sombra del que hemos hablado mucho, y el año pasado os dije que me alteraba un poco que todo fuera planta caduca, tanto herbácea como arbustiva, las espirias, todo lo que son nuestras vivaces, nuestros arbustos, y que me rayaba mucho que estuviera este seto verde detrás y todo seco delante. Entonces, ¿qué hicimos? Plantar osmanthus, ¿os acordáis? Y entonces nos metimos aquí y empezamos a poner arbusto de osmanthus. ¿Por qué? Porque es perenne, está verde todo el año. Fijaos que se pusieron muy pequeñitos, han crecido en un año, pero tardan un par de años aquí en esta tierra los arbustos en realmente despegar y coger carrerilla. Yo creo que el año que viene, en estas fechas, vamos a ver un cambio muy grande. Los mantus da flor a principios de la primavera, coincidiendo con la espiria, da una flor blanca para ir un poco a tono con las floraciones que hay en esta zona del jardín, y yo creo que poco a poco vamos viendo cómo ya empezamos a tener un poco más de mancha verde, lo que viene siendo estructura. Todavía no se aprecia mucho, pero os aseguro que en un par de años, cuando estos arbustos, cuando estos osmanthus estén grandes, vamos a notar una diferencia importante. Probablemente, porque quiero sacar esta lengua mucho más, me he dado cuenta que esta lengua tiene que salir mucho más, meterse y no estar tan empotrada, acabamos poniendo más osmanthus por aquí, claro, porque la estructura tiene que ir a lo largo de todo. Pero bueno, un tema más importante todavía, o que me ha tenido muy ocupada mental y físicamente, ha sido el famoso camino de cipreses. Y ahora quiero que veáis por fin cómo se ha conformado esta historia. Recordad que nuestra riera va por aquí detrás, que este año lleva más agua que nunca, porque es que está lloviendo lo indecible. Fijaos, Pri, sígueme, porque quiero compartir con todo el mundo un poco cómo van las rieras este año de agua. Aquí no se aprecia tanto, pero luego os llevaré a la zona de la alberca, que lo vais a ver mucho más. Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho aquí a nivel estructura? Plantar tilos. Acordaos que hace 2 años plantamos estos tilos muy jóvenes, los enderezamos este año porque se torcían los troncos, y entonces la idea es aquí tener una estructura de árboles que den sombra, que enmarquen el linde del terreno, y luego el camino de cipreses, finalmente hemos ensanchado la distancia entre cada ciprés, como amenacé el año pasado que íbamos a hacer, han quedado así. Cuando hicimos esto de trasplantarlos en febrero, murieron varios del trasplante, no sobrevivieron y tuve que sustituirlos por cipreses nuevos.
se está empezando a poner lavanda, arbusto de lavanda y gramíneas entre medias, y lo que he hecho también en aras de la estructura es rescatar rosal silvestre, que se autosemilla por todas partes, y traerlo aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, porque me apetece que haya vegetación alta entre los cipreses, de tal manera que no quede un camino de cipreses demasiado marcado, sino que tenga movimiento en altura, ¿no? Y si es con planta autóctona de la zona, muchísimo mejor porque es más resistente. Y entonces, finalmente, el camino de cipreses que acababa en no man's land, es decir, en ningún sitio, porque llegaba donde están las sillas ahora y ahí se terminaba, entonces era un camino que no llevaba a ningún lado. Esto es lo que os hablo, lo que tiene sentido cuando hablamos de la estructura del jardín, ¿no? Es decir, ¿por qué hacemos las cosas? No simplemente por ponerlas, que yo he hecho muchas cosas por hacerlas y ahora le estoy dotando de sentido a todo. O sea, si hay un camino te tiene que llevar a algún lado, si no es absurdo, o sea, es un pastiche, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que hemos quitado los cipreses del fondo, porque esa es una zona muy mágica donde están las sillas, donde estaba tomando el té, porque en invierno da todo el sol ahí. Y entonces es un punto que si te sientas te da el sol, que es calentito cuando hace un frío pelón en todo el valle, y tienes unas vistas divinas y se está súper a gusto para conectar con esos fractales de la naturaleza tan estupendos que nos resetean a todos. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que con ojos de ver hemos abierto el camino, hemos llevado los cipreses por este lateral, que por un lado cierran la parcela de The Orchard, porque la cierran, ¿no? La contienen. Además, hemos aprovechado que aquí ya había un tilo que habíamos plantado y entonces tenemos este lateral que nos invita a caminar y a venir por aquí hacia el camino de los agradecimientos. Ahora tiene sentido, esta estructura ahora tiene sentido, tiene razón de ser. ¿Qué haremos? Pues plantaremos entre los cipreses un seto. Todavía no sé muy bien qué voy a poner, pero meteré el movimiento que voy a meter en los cipreses que viene del principio, con todo el tipo de planta que os he explicado, me la voy a traer por aquí también. Y entonces habrá una continuidad visual ya mucho más potente que ahora, que está muy desnudo. Pero es un momento estupendo para poder apreciarlo. Y aquí nos va a quedar este espacio con el que yo ya, es un espacio que no sabía ni que tenía. Este espacio yo no lo conocía, no lo había visto, mis ojos no lo habían visto, ¿no? Que es lo maravilloso de esto. Y ahora de repente digo, coño, pero si es que yo tengo aquí un espacio estupendo para hacer algo, que va a ser, este espacio va a ser un poco el lugar de disfrute en invierno, porque es donde más calor y donde más sol hay. Luego ya en verano, pues no, porque tenemos la sombra, ya tendremos árboles con sombra, etcétera, pero da igual, es que cada zona del jardín tiene su razón de ser en cada momento del año. Algunas todo el año, ¿no? Pero otras no. Hay zonas que son estupendas en verano y en invierno no, hay zonas que son... Y esto va a ser un lugar que le tengo que sacar partido visualmente para disfrutarlo en invierno, porque tiene todo el sentido en el invierno. Bueno, entonces, como os vengo diciendo, y hablando de la estructura, además, si veis a lo lejos, también es muy bonito ver cómo hay diferentes capas, ¿no? Cuando creas estructura vegetal, con arbustos y con árboles, vas creando como distintas dimensiones, o sea, es una perspectiva que tiene muchas capas y tiene muchísimo interés. Entonces eso también es una de las ideas que aportamos con la famosa estructura. Entonces estos cipreses nos invitan. Tenía pensado hacer el vídeo de otra manera, pero es que esto me está llevando por aquí, entonces para que veáis que es que tiene poder, porque es que yo pensaba irme en esa dirección y sin embargo esto me trae en esta. Con lo cual funciona. Entonces me invitan a venir por aquí y a atravesar mi camino de agradecimientos, donde tengo una vez más cipreses, que estos se pusieron con idea de separarme del huerto, de crear una pantalla vegetal. Esta cadena de cipreses va a haber que aderezarla también con arbustos y con planta alta, que tiene que ser la misma para mi gusto, porque como todas las zonas que esto atraviesa van variando, tiene que ser lo mismo para que tenga una unidad a través de los distintos escenarios vegetales y energéticos que tiene este jardín. Se me acaba de ocurrir ahora, ¿veis? Es que yo muchas veces, yo aprendo haciendo y pienso hablando. Es que ese es mi asunto. Bueno, por ahí detrás va la riera. Esta zona
que ya la conocéis, no se ha tocado mucho, sigue igual. Ahora con la esperanza de que los rosales David Austin, los Kew Gardens que plantamos hace 2 años, este año realmente peguen el estirón, porque son, en potencia son arbustos bastante gorditos, o sea, bastante grandes. Lo que pasa es que os digo que tardan un par de años en coger carrerilla. Todo esto hay que podarlo en febrero. O sea, ahora en febrero estamos viendo el jardín antes de la poda. La poda de manzanos, de frutales, ya la estamos terminando casi, estamos en ello. Y ahora a finales de febrero empezaremos con la poda de gramíneas y de vivaces, que ya hemos hecho muchos vídeos de este tema, ya no lo vamos a repetir porque iros al año pasado y al anterior, que ahí hay mucho vídeo. Pero claro, hay que hacer todo eso. Entonces, he preferido hacer el vídeo antes de la poda porque está más, un poquito más, así podéis ver también los esqueletos, ¿no?, de estas herbáceas en invierno, para que veáis el interés que aportan los esqueletos de la planta seca, entre comillas, ¿no?, de la parte aérea seca. Entonces bajamos por aquí y llegamos a nuestra maravillosa alberca, y aquí sí que os voy a enseñar la potencia del agua, porque nunca ha habido tanta agua como ahora. Fijaos cómo está la alberca en invierno, es muy interesante, hablando de los esqueletos de las gramíneas. Bueno, pues estas gramíneas que ya están empezando a coger forma, a coger tamaño, los panicum, fijaos, pues son muy bonitos en invierno. O sea, por eso no se podan, bueno, por eso y por más razones, pero ¿por qué podar algo que te va a dar un interés visual, escultórico, innecesariamente? Esto se va a podar a principios de marzo, porque es una gramínea cálida. Cálida significa, os recuerdo, que florece tarde en verano, en agosto. Entonces la poda es más tardía que las gramíneas frías, que se podan en finales de febrero, y esto lo vamos a dejar para marzo, un poquito más tarde, porque necesita estar protegida y calentita, son más susceptibles del frío. Bien, pero ahora, si venís conmigo por aquí, este jardín, que es maravilloso en primavera y en verano, pues ¿qué pasaba en invierno? Que no pasaba nada y se quedaba totalmente al ras y feísimo. Entonces lo que estoy haciendo este año es poner mucho interés, poner mucho foco en la estructura de esta parcelita, para que en invierno no se quede pelada y no se quede horrible. Todavía le falta, el año que viene será todavía más interesante. Y empiecen a florecer todas, bueno, pues las herbáceas que hay hilvanadas entre todas estas gramíneas, y ponerse todo bellísimo, pero mientras tanto en invierno que no se quede como abandonado y feo, que es lo que pasaba. Entonces, otra cosa importantísima de la estructura: interés visual, interés en invierno. Que pase algo en invierno, que no se quede todo pelado, porque la gramínea y la vivaz en invierno se seca toda la parte aérea, y vale que hay gramíneas que tienen interés arquitectónico, escultórico, pero hay otras que no lo tienen, ¿no? Por ejemplo, esto es una anifofia, y mirad qué fea queda en invierno, no tiene ningún interés visual. Sin embargo, el panicum sí. Aquí tenemos nuestros iris acorus, que son los iris de agua, que florecen amarillos y están estupendos, se han podado, ya se han podado, y fijaos el caudal de agua que tenemos este año. Bien. Fijaos, por ejemplo, la persicaria, que está en toda esta zona, que es bellísima, pues lo fea que está en invierno. Entonces, ¿qué pasaría aquí, por ejemplo, si yo no tuviera estos panicum? Pues que estaría lo que se ve de persicaria horroroso. Entonces, ¿veis el interés estructural que le puede dar una gramínea? O sea, la estructura no se tiene que dar solo con planta perenne, con hoja, con plantas, con arbustos perennes de hoja perenne, es que se pueden dar con plantas caducas o con gramíneas que se secan en invierno, pero que mantienen una forma, ya sé que me estoy repitiendo mucho, pero es que quiero que quede claro, pero que mantienen una estructura muy bonita, ¿no?, que dan estructura al jardín. O sea, la estructura se encuentra por muchos lados. Entonces,
Otra cosa que hemos hecho este año pasado, claro, que ya estamos el año pasado, es plantar avellanos. El avellano he descubierto porque planté en su día unos cuantos lindando con el vecino que crecen muy rápido, que están muy contentos en esta zona, que no necesitan casi nada de riego, o sea, son duros, aguantan, que es lo importante aquí, ¿no? Que no tengas que estar cuidándolo todo. Eso es una planta estupenda para esta zona y además también he descubierto que es que hay muchos por esta zona. Entonces, la idea es hacer aquí un bosque de avellanos, pero que no sea un bosque cerrado, sino que la forma del avellano me encanta, es como un tótem. Ahora os voy a enseñar alguno. Es interesante en invierno, es interesante en primavera y es interesante en verano, porque tiene una forma escultural increíble. Y entonces lo que a mí me apetecía mucho, que estaba visualizando todo el año pasado, era tener estos tótems, ¿no? Es un poco onírica la imagen, sueltos en esta parcela que no sabía muy bien qué hacer con ella, y crear un paseo bordeando los tótems y dejar que la pradera crezca, solamente limpiar el paseo y andar entre estos, no, ya estoy visualizando lo que va a pasar en el futuro, pero claro, es que es divertidísimo, o sea, los jardineros estamos todo el día soñando, ¿no? O sea, visualizando lo que va a pasar, entonces es que es something to look forward to, como dicen los ingleses, que es lo mejor para que te apetezca seguir viviendo, ¿no? Y aprendiendo y disfrutando. Entonces, ¿veis? Fijaos, se han quitado los frutales que estaban secos y entonces hemos plantado los avellanos que ahora están muy bebés, así es, avellano multirrama, que son así, el tamaño con el que lo plantamos, y la idea va a ser que, bueno, os voy a enseñar ahora un avellano más grande que solo tiene 3 años para que veáis lo que ocupa, pero esto al final va a estar pues inmenso y va a tener un poco como, ¿veis en el fondo que hay mucho cornus y avellano mezclado? Esta imagen, esto va a ser un poco, pero más espaciado, lo que va a ocurrir por toda esta parcela. Imagen de invierno maravillosa y luego en primavera con un manto de prao con flores que, claro, increíble, ¿no? Pero fijaos, os voy a enseñar, mirad un avellano que tiene 3 años, que se plantó de este tamaño y mirad cómo está ahora. Bueno, pues estos son los tótems que vamos a tener por todo el jardín, qué maravilla, ¿no? Los cornus, las variedades de cornus que tienen interés en invierno. Vamos a ver, que siempre me olvido de los nombres. ¿Qué cornus es este? Estos los he comprado en Viveros Peña, que tienen unos cornus estupendos. Cornus sericea flaviramea. Rama amarilla. Fijaos el interés que tiene este arbusto en invierno. Le da muchísimo color al jardín, dibuja los espacios negativos y luego tenemos el rojo, que es también fascinante. Entonces es también una estrategia muy bonita, hablando de estructura, cuando plantamos árboles y arbustos de hoja caduca, mezclarlos con este tipo de arbusto que tienen el cornus, sin ir más lejos, rojo y amarillo, porque le da muchísima vida, ¿no? A la desnudez de las ramas en invierno. De hecho, yo tengo una zona donde, bueno, no lo voy a contar todavía. Este vídeo no viene de, este vídeo no es, había pactado con Priscila que no iba a hablar de lo que quiero hacer este año, sino de la estructura. Ya haremos otro de todos los planes que tengo para este año, que son fascinantes. Bien, entonces, el cornus es otra planta que tenemos que podar también ahora en febrero, y de hecho la podamos al ras, porque las ramas crecen a la altura del corte que le haces, y es una estrategia para que las ramas tengan interés todos los inviernos. Si las dejas muchos años sin podar, pierden el color. Entonces, cada 2 años, pues esto en inglés se llama coppicing, que es cortar al ras, y en un año ya las tienes, al año que viene las tienes altas y maravillosas de color. Y utilizaremos estas ramas, ya os avanzo porque no lo puedo evitar, estas ramas que son muy bonitas y muy elásticas, para hacer unos tipis estupendos para nuestros sweet peas, que habréis visto muchos que ya estoy semillando en casa, o guisantes de olor, la flor del guisante, para hacer tipis en el huerto, para estructuras para sujetar los guisantes. Cosa que también es una maravilla, porque entonces podas con ganas.
es la sostenibilidad del jardín, ¿no? Este approach sostenible que le damos al jardín, que todo, nada se tira, todo se recicla. La rama que una vez está en el arbusto, luego la cortas, porque tiene sentido cortarla, podarla, pero te la llevas a montar una estructura para sujetar unos guisantes de olor, ¿no? Entonces todo es así, nada va a la basura, e incluso lo que va a la basura, entre comillas, va a compostarse, o sea, a crear más tierra buena para alimentar la tierra y darle vida a la tierra. Con lo cual, es todo maravilloso. Hablando de estructura, seguimos, bueno, esta valla horrorosa, que era la última que me quedaba por cerrar, ya por fin he plantado también madreselva, todo a lo largo, entonces en un par de años estará cerrada, como la de enfrente que tiene todo madreselva. Entonces hay que esperar un par de años, pero finalmente quedará el huerto enclaustrado, que es mi objetivo, cerrado como los huertos ingleses, pero con unas paredes vegetales para que también esté protegido de los vientos, del solazo, en fin, y que sea un secreto, que no sea obvio que haya que pasearse el jardín para descubrir el huerto, ¿no? Que no esté delante de las narices de todos. Y luego aquí otro plan que hemos hecho también este año pasado, que me apetece muchísimo. Esta entrada era muy fea, toda esta zona la tenía muy abandonada. Hasta que una amiga mía me dijo que esta zona en el Feng Shui, que aquí el norte está allí y el sur está detrás mío. O sea que esto sería el sudoeste. El este está a mi derecha. El sudoeste en el Feng Shui es la zona de las relaciones de pareja, que yo las tengo muy verdes, inexistentes, porque no me da la vida y porque no se me ha cruzado nada todavía fascinante. Entonces he pensado, no, y curiosamente es la zona donde tengo el compost, donde lo tengo totalmente abandonado, lo más feo, lo que menos interés he puesto, y digo, qué casualidad, ¿no? Cómo son las cosas. Eso es una anécdota que os estoy contando, pero bueno, como una nunca sabe, he decidido prestarle atención. ¿Y qué hemos hecho aquí? Pues fijaos, para tapar este esquinazo que es horroroso, y que es el que usamos para tirar todas las sacas de zahorra, de tierra, hemos hecho un seto de carpe. Se ha plantado, como el año pasado en la otra zona, a raíz desnuda. También se lo he comprado a Peña, que son estupendos, altamente recomendables, porque tienen una calidad de planta muy buena. No son baratos, pero al final lo barato te acaba saliendo caro, yo siempre digo, ¿no? Entonces, aquí la idea es hacer un seto de carpe que gire todo esto, guardar esta imagen en la retina, porque en unos años la veréis, y sobre todo cuando esté verde y alta y podada, y veréis esta pared verde maravillosa para tapar el compost. La entrada sería por aquí. Esto es estructura, ¿veis? A lo que la estructura también puede crear como una arquitectura del jardín, puede crear espacios, pasillos, habitaciones. Entonces, en este caso, es otra faceta de lo que es el mundo de la estructura. No quería levantar un muro, no quería poner valla, quería trabajar con estructura vegetal, y como el carpe se ha plantado en esa valla, que ahora vamos a ver cómo va, el año pasado, para hacer un seto de carpe, dije, pues hay que prolongarlo, lo mismo, ¿no? El mismo elemento. Tampoco se puede estar cambiando, es muy importante tener una sencillez y unidad visual con los elementos que utilicemos, ¿no? Luego el interior, el contenido luego de lo que de esa casa que hemos creado con la estructura, ahí podemos jugar lo que nos dé la gana, siempre y cuando haya una unidad visual. Luego se puede variar. En este caso, nuestro elemento estructural para crear espacios está convirtiéndose, yo creo, poco a poco en el carpe. Fijaos, entonces cuando entren aquí los coches para venir a nuestras visitas guiadas y para venir a nuestras charlas, ya no se van a encontrar con un espacio desolador, van a bajar por aquí, y hemos hecho este espacio, esta pérgola, que acabará siendo verde porque he puesto Rosal Banksia, que la trepe, que la invada, que sea todo verde. No quiero ver nada de metal, pero hace falta también un poco de tiempo, y eso, aquí se va a aparcar para tener sombra, que no teníamos una zona de sombra para aparcar. Y entonces vamos a entrar al jardín por aquí. Vamos a ver cómo van nuestros carpes. Bueno, se plantaron mucho más pequeños que los que os he enseñado ahora, ¿vale?
Entonces, fijaos en un año lo poco que ha crecido. Como os comenté, tardan 2 años aquí las plantas como mínimo, los arbustos, los árboles, en coger carrerilla. Parece que 2 años están haciéndose con la tierra, con el lugar, con el ecosistema, dialogando con los micelios que hay debajo de la tierra, que son los que crean ese ecosistema, la tribu, ¿no? La tribu subterránea fundamental, como nos pasa a los seres humanos, nos pasa a las plantas, esa tribu subterránea que se intercomunica por los micelios, que son los hongos, que son los mensajeros de información, que son los que crean que en una zona esa planta se sienta que forma parte de una comunidad con unas necesidades, con una información, como nos pasa exactamente igual a los seres humanos. Entonces, eso es lo que yo creo que hace los primeros años, y una vez que eso lo tiene seguro, tira para arriba y empieza a crecer. Cuando sabe probablemente que no va a malgastar la energía, que ya puede, de verdad tiene los recursos para tirar para arriba. Y entonces es a toda leche. Entonces yo creo que el año que viene aquí ya vamos a empezar a ver algo interesante. Fijaos, Calamagrostis ha hecho muchísimo viento. Bueno, es que no para de llover. Llevamos 15 días que no podemos trabajar. Hoy hemos venido porque teníamos una horquilla, sábado no llueve, mañana 20 litros otra vez. Pero está todo de maravilla. Yo estaba horrorizada, pensando que iba a haber charco. No, todo muy bien. Esto, la tierra está absorbiendo bien el agua, pero esta semana viene una tremenda hora. El pobre Calamagrostis, como es muy alto y fino, fijaos, aquí se ha chascado. El Calamagrostis es una gramínea fría, con lo cual, cuando ya está estropeada y chascada, es el momento de podarla. Ahora, en 2 semanas, la semana que viene llueve, la siguiente empezaría, ya no tiene ningún interés, y es el momento de podarla. Con lo cual, pero veis, cuando está toda recta, es preciosa, y sin embargo está seco. Pero, ¿qué pasó el año pasado? Si los que me seguís os acordáis, que mi intención era la de plantar más Calamagrostis. El Calamagrostis llegaba hasta aquí. Entonces mi intención era terminar esta mancha todo con Calamagrostis por este tema de hacer manchas de una sola planta, ¿no? Porque visualmente es mucho más potente. Cuando luego mezclas distintas variedades, hacer unas buenas manchas, ¿no? Y entonces la intención era meternos aquí, que es donde antiguamente estaban las persicarias, que no estaban nada contentas, plantar Calamagrostis en toda esta zona y llevar el Calamagrostis hasta aquí. Que aquí empezamos con otro tipo de gramínea, la Muhlenbergia, la Stipa, la Nepeta, en fin. Entonces, lo hemos hecho. En verano, cuando haga el vídeo de verano, veréis cómo está todo este seguro que crecerá alto en verano, porque ya lleva todo el año aquí, lo plantamos muy pequeñito y entonces va a pegar un estirón estupendo y ya voy a tener aquí una ola de Calamagrostis maravillosa que visualmente me apetece mucho a nivel estético, pero a nivel energético y emocional me gustaba mucho la idea de estar arropada por esta ola de Calamagrostis, porque yo tomo el primer té de la mañana, el café o el té aquí, porque el primer rayo de sol, así como en invierno el sol da ahí todo el día, es donde os he comentado antes, donde están las sillas al final de los cipreses. En verano el primer rayo sale por aquí, a las 8 de la mañana, está todo oscuro, entra el sol por aquí y yo me siento aquí con mi café, dándome mi baño de sol diario de 15 minutos, recibiendo el día, reflexionando, y entonces me apetecía estar protegida, pues es un tema de necesidad energética, ¿no? Y esto ya por fin va a ocurrir. ¡Ay, no veo el momento! Another thing to look forward to. Ya sé que soy una snob, pero bueno, chicos, el que entienda inglés que lo pille. Y luego, ya por último, y para acabar por hoy, la parte de las islas también, que son estructura, no dejan de ser estas islas estructura, las hemos ampliado en tamaño, vamos a seguir ampliándolo, porque tenemos los pocos recursos que tenemos. Entonces, las plantas cuestan un pastón, en muchos casos las reciclas, las divides, pero cuando compras es que es mucho dinero todo, ¿no? Entonces, aquí voy poco a poco, pues el dinero que va generando la Vega cada año, con todas las actividades y la venta de flores, pues ese dinero que me puedo gastar, ¿no? En mano de obra y en planta. Entonces, hemos ampliado, fijaos, esta isla terminaba más o menos aquí, y se ha ampliado todo esto. Esta isla se ha ampliado muchísimo con idea de estrechar los caminos de Zadorra, porque estaban muy amplios los caminos de Zadorra, no tenía ningún sentido, eran autopistas, entonces no tenía ningún sentido. Esta zona se ha ampliado muchísimo también para estrechar este camino,
Hemos plantado muchos iris directamente en la Zahorra, que van a estar mucho más contentos. Estos iris estaban en otra zona del jardín, al lado de la riera, en la zona sur, en la zona norte, perdón, donde hemos empezado la charla de hoy, y ahí no, estaban muy mojados, no veían la luz y no daban flor. Entonces la apuesta de este año ha sido también ponerlos aquí, de tal manera que ampliemos esta isla con los iris que nos van a alegrar la primavera. Dentro de nada, esta isla, por supuesto que está bellísima, se sigue trabajando, pero bueno, esta isla está como estaba. Y esta isla también se ha ampliado de tal manera que, si os recordáis el año pasado, cuando hablamos de las peonías que ya estaban en flor, filmamos las peonías y os llevé a una zona que tenía una variedad de peonía fucsia de un solo pétalo, muy parecida a la silvestre del campo, pero bellísima, que la mata hacía como un boj redondo, una forma increíble, y os dije que la iba a trasladar aquí, porque aquí iba a empastar muy bien con las, claro, ahora no se ve nada porque no hay actividad, pero aquí hay unas vivaces maravillosas. Entonces, con lo que aquí se monta, el lío que aquí se monta en primavera-verano, esto iba a ampliar la isla, iba a empastar muy bien y iba a darle estructura en un futuro. Entonces, estoy muy contenta porque estoy viendo, al sacarlas, a veces no sabes, porque te llevas parte de la raíz por delante, cómo va a reaccionar la planta, ¿no? Y estoy muy contenta porque estoy viendo que está brotando. ¿Veis? Estos brotecitos significa que ya está asomando el hocico y que está viva. Estoy muy contenta. Esto es lo que ponemos para marcar las plantas que quiero trasplantar. Entonces vamos a ver cómo queda esto, pero yo estoy muy contenta porque creo que va a quedar muy, muy bien. Aquí tenemos un geranio rastrero que da unas flores espectaculares y se pone muy alto y hace aquí una mata impresionante que va a maridar muy bien con estas peonías. Aquí hemos puesto más iris en medio de la Zahorra, que yo es algo que jamás se me habría pasado por la cabeza, ¿no? Cómo somos de cuadriculados. Y vino mi amigo Peter, que es un jardinero extraordinario y paisajista, y directamente me dijo, pero ponlo en medio de la Zahorra. Y fue como que me abrió una nueva perspectiva, ¿no? Una nueva manera de mirar. Si es que todo está en la manera de mirar, ¿no? En la forma. Y dije, oye, pues claro que sí, ¿y por qué no? Entonces estoy deseando ver cómo se manifiestan en primavera y el punto de interés que dan aquí, porque esto es otro espacio que hay que trabajar este año para quitar Zahorra en medio. Esto es demasiado. Pero bueno, esos son planes que no entran en este vídeo. Y terminamos simplemente apuntando a dos cosas más. Esta isla, que es la de las, digamos, arbustos perennes, que quiero hacer, ¿no?, con una poda redonda, como boj, como topiary, bueno, pues se han ampliado, se ha puesto más planta, que veis, muy pequeñita, porque claro, es así como hay que plantar. Pero bueno, la idea es que cuando crezcan, pues esto se hará más grande, se irán uniendo al final cuando crezcan en tamaño y se hará haciendo como una ola, un poco inspirada en los jardines de Miguel Urquijo, que me apasionan, esas estructuras, ¿no?, verdes, como olas, que todas podadas, maravillosas, como nubes, ¿no?, casi. Entonces, él lo sabe, pero bueno, esto le estoy copiando directamente, a ver si me sale. Y aquí, que también había algo que no tenía mucho interés, he puesto Rosa mutabilis, porque he descubierto porque la tengo en otro sitio que se da muy bien, y vamos a hacer aquí un seto de Rosa mutabilis que abrace el malús, este malús maravilloso, que está muy contento aquí porque da mucha flor y mucho fruto, pero tiene que abrazarlo un poco porque está un poco torcido el tronco y es peligroso moverlo a estas alturas porque mueves la raíz y se destabiliza y te lo puedes cargar. Entonces la idea es poner un seto, esto es otra estrategia estructural, alto, de cualquier tipo de planta que comulgue con lo que está pasando aquí, y entonces ya se disimula que está torcido. Finalmente, parece que esto no acaba nunca, porque es que me estoy dando cuenta que hemos hecho muchas cosas este año pasado, muchísimo. Estoy encantada de ver abelias. Teníamos aquí esta zona de abelias, sin más, pues pasa un poco como con el camino de cipreses, y dices, bueno, ya, ¿y qué? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces se han puesto en este lateral también, pues para, ¿no?, el espejo, el reflejo de un lado a otro, y lo que he hecho ha sido plantar, hemos plantado
todo este lateral, vamos a acercarnos. Aquí tenemos esto patas arriba porque estamos reciclando estos tablones para llevarlos al huerto. Pero ese rollo os lo suelto otro día. Hemos plantado abelias también, todo este lateral, fijaos en el tamaño en el que se plantan, para crear un seto. Otra vez volvemos al tema de la estructura, que envuelva nuestra plantación de peonías, que está aquí. Entonces sería esta imagen de la abelia, que ya sé que la abelia es una planta, es un arbusto muy común, que para ciertos paisajistas de vanguardia, esto es como que horror, porque está en las ciudades, por todos lados, ya, pues es que a mí me encanta la abelia, ¿qué queréis que os diga? O sea, pues yo intento huir de lo común, pero a veces hay cosas que me encantan y las pongo porque me da la gana. Entonces, la abelia me encanta, insisto, me encanta podada, me encanta sin podar, me encanta la floración que da, me encanta cómo huele a miel, usamos las ramas para nuestros centros de flores, en fin, para muchas cosas. Entonces pensé, pues ya está, cierro aquí y entonces cajeo esta parcela que hay aquí y visualmente es crear una habitación, ¿no? Es muy interesante. Y lo mismo en esta zona de aquí. He cajeado también este lateral. ¿Os acordáis que esta es la parcela de vivaces? Esta es la parcela experimental de vivaces que hago yo de semilla y que se plantan y se ve cómo funcionan, cómo evolucionan y si están contentas y veo que les gusta esta tierra y este clima, pues me las llevo a paisajismo o las uso para corte, para las flores de corte, que ya haremos un intensivo, ya os haré un vídeo muy interesante de qué flores en el jardín naturalista podemos plantar, qué plantas que dan esas flores para luego poder utilizarlas como flor de corte, que hay un universo. Fijaos, y la abelia termina aquí, en este lateral también. Entonces he cerrado, visualmente vamos a tener este seto, que ya nos va a demarcar un camino aquí donde ahora no existe, ¿no? Va a delimitar los espacios dedicados a la plantación de flores. Y creo que con esto os podéis hacer un poco la idea. Hoy no vamos a entrar en el huerto porque el huerto es otra película que también muy interesante, pero no quiero mezclar asuntos. Yo creo que con esto hoy es suficiente. ¿Veis el Calamagrostis de lejos? Fíjate que se ha tronchado mucho, pero todavía el que queda, qué bonito queda y cómo se ve de bien, ¿no? Bueno, pues todo esto que os he contado y muchas cosas más las vais a poder aprender en nuestro curso, en nuestro masterclass en el de Jardincultura, que no sé si muchos sabréis y otros muchos a lo mejor os estáis enterando ahora, pero es una academia de jardinería naturalista, paisajismo naturalista, cómo acompañar al jardín naturalista, que hemos creado las niñas de Rojo Menta y yo, con clases de nada, clases cortas, flexibles, para que uno no tenga que dejar su profesión o su trabajo o lo que esté haciendo y mientras tanto paralelamente poder aprender, ¿no?, sobre estos temas tan apasionantes. Hay un curso este año muy bueno que van a dar Mix Paisaje, que son él y ella, paisajistas. ¿Cuándo es, Pri, el curso? Ah, sí, es cuando vienen a filmar aquí, en abril, en abril. Es la semana del 24 de abril. Luego os dejo el link en el texto para que podáis meteros. Es sobre estructura del jardín y sentido del lugar. Esta Mix Paisaje son maravillosos, saben muchísimo de esto, por eso les hemos invitado este año a que vengan a dar este curso, porque consideramos que dentro de lo que es el mundo del jardín naturalista, la estructura no hay que obviarla, pero se trata de una forma muy diferente a cómo se trataba en los jardines clásicos. Hemos tocado algunas pinceladas ahora. Si queréis ahondar más sobre esto, no puedo recomendaros más este curso, que va a ser 3 tardes, 2 en el aula, entre semana, yo creo que es martes, miércoles y jueves, 2 en aula y la tercera tarde en uno de sus jardines, que sí es el jardín de Ávila que yo visité con ellos. De hecho, también si queréis ahondar sobre ellos, tengo un podcast de conversaciones en el jardín con ellos. Y entonces si lo escucháis, ahí vais a poder cogerles un poco el pulso y ver si os apetece estudiar con ellos. Altísimamente recomendables.
Bueno, pues esto es todo. Bienvenidos al 2026, a ver qué nos depara este año jardinero. Yo lo cojo con muchísimas ganas y este año voy a enfocarme mucho en mis flores de corte, en hacer una variedad estupenda. No sé, me ha dado a mí el ataque este año con hacer muchos semilleros y mucha flor y ya lo compartiré todo con vosotros.